señor Barreira era un señor que se paraba y todos lo respetábamos y si él decía silencio, nadie más hablaba. 50 años es mucho tiempo, son muchas personas, son muchos esfuerzos. En estas 5 décadas, este grupo que tanto queremos pasó por un sinfín de emociones. El hecho que disfrutemos de esta sede, que juguemos en este terreno, que tengamos estas patrullas o que cantemos las canciones que cantamos, se lo debemos a muchas personas. Por eso, y antes del gran cumpleaños, queremos hablar con ella, para que vos, querido Lobato, querido Scout, querido caminante o Robert, las conozcas. Esto es Jefes y Jefas de la Historia. Bueno, Enrique Sicota, muchas gracias por venir. Gracias por invitarnos, gracias por estar nuevamente en mi casa. Así es la casa, es nuestra segunda casa. Es nuestra segunda casa. Es nuestra segunda cosa de muchas personas. De muchos Antes de repasar toda tu historia, empecemos por el principio. ¿Cómo llegaste al Grupo Scout, Fra Luis Beltrán? Al Grupo Scout Beltrán llegué por mi hermano, Víctor Sicota, que en el año 71 ingresó como jefe de tropa, porque estaban necesitando jefe de tropa, y él ingresó en el movimiento. Estábamos en lo que se conocía como el Batallón de Arsenales, Sí. el grupo estaba, Sí. y en el año 71 pedí entrar, todavía no tenía los 12 años, no podía estar ni en manada ni en tropa, pero como ya era más alto Sí. y bueno, faltaba poco para cumplir los 12, empecé en la tropa de Beltrán, en la patrulla Águilas. En la Patrulla Águilas. En ese grupo, bueno, el nombre del grupo ya era Fra Luis Beltrán. ¿Vos tenías entendido por qué el nombre de Fra Luis Beltrán ya era parte del Arsenal? Sí, el grupo ya tenía ese nombre. ¿Por qué comenzó con ese nombre? Claro. La historia no me quedó nunca claro, ni supimos, porque fue pasando dirigentes y uno era chico y los más grandes no se había charlado de por qué se había elegido el nombre. Pero sí, ya estaba como Fra Luis Beltrán. Veníamos en esa década del 70, varios grupos scout en Boulogne. Teníamos la Señora del Pilar, que estaba en el Sagrado Corazón, General San Martín, que estaba en la placita en Boulogne, en el Club 9 de Julio, y se había formado de las ramificaciones de todos estos grupos que se iban saliendo dirigentes, se formó Fra Luis Beltrán. Pero la historia nos dice que Fra Luis Beltrán comenzó en una parroquia. Claro. Comenzó siendo Usca. Exacto. Y en un viejo tranvía, la parroquia era una casita prefabricada. Tengo entendido que es la parroquia donde era Nuestra Señora del Refugio hoy. Donde es Nuestra Señora del Refugio hoy. No el actual templo, año 2020. Claro, no. Ni obvio. siquiera en la década del 80 el templo nuevo. Teníamos un templo que era una casa prefabricada. Y en la parte de atrás la municipalidad quedó un tranvía. Y ahí se empezó a formar el grupo Scout. Reparó el tranvía que había estado quemado, le sacaron las ventanas, le pusieron tapas de madera y empezó a funcionar ahí. Esto, digamos, antes, en la década del 60 estamos hablando. En la década del 60, después del 65. Claro. O sea, entre 65 y 70. Ok. Y bueno, y cuando vos empezaste, ¿cómo era el grupo, digamos, el sector del Arsenal? ¿Qué era? ¿Qué tenía? ¿Dónde trabajaban? ¿Tenían un sector de patrullas? Si todos los que conocen Boulogne saben que son en el frente, sobre la avenida Rolón, son galpones de construcción. Pero hacia el fondo, ya no existen más, eran galpones de chapa, muy grandes, de chapa de zinc, con portones grandes que podía entrar un tanque. Claro, ajá. Y había 3 galpones. Si yo hablo de la calle Malvinas, entre Zorzal y Rosario, había 3 galpones. La que estaba más cerca de la calle Rosario era una perrera para los perros del ejército. Ajá. Después veníamos al medio, venía el galpón de Fra Luis Beltrán, y primeros, casi sobre Zorzal y Malvinas,
era un galpón que era de oficiales del ejército. Claro. ¿Y vos me decís que esto ya no existe más o sí Ya se no puede existe. ubicar que eran... No, ya no existe más. Hay un portón y nada más. Queda un portón. No, yo en los galpones se desarmaron todo. Y cada reunión, los sábados, nos juntábamos a las 2 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde, en Avenida Rolón, frente al portón principal del Arsenal. Sí. Y entrábamos todos juntos cantando canciones scout. Típica era Yo Soy Scout, formados en patrulla hasta el fondo del galpón. Y ahí teníamos oficina con sede y todos los materiales, carpas y todo se guardaba ahí. Tengo entendido que vos fuiste el primer scout de la patria de Flores y Beltrán. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Cómo Así. es eso? Porque ahora ya esas cosas ya no Ya no existen. más. Bien, bueno, uno se quedó también al tiempo. Desde que vos ingresabas al movimiento Scout y dabas tu promesa, dabas tu insignia, tu prueba para ser Scout de tercera clase, que era la primera que se rendía cuando dabas promesa. Sí. Dabas promesa y se te entregaba la insignia de tercera clase. Era una insignia azul, la flor de lis, que iba cosida en el bolsillo, en la tabla del bolsillo de la camisa. Vendría a ser por esta parte. Más o menos. Sí, donde está la insignia internacional, donde están, pero el bolsillo tenía una tablita en el medio. Entonces se cosía sobre esa tabla. Bien, esa era nuestra insignia de tercera clase. Una vez que tenías tu tercera clase, estabas habilitado para rendir especialidades Scout. Especialidades Scout como ser pintura, que sabías pintar cuadros, Claro. sabías dibujar, Claro. sabías primeros auxilios, todo bajo una estructura de un manual. Vos tenías un manual para rendir especialidades. Cumplías con los requerimientos de ese manual y tu jefe de tropa te aprobaba la especialidad. Y te ponían las especialidades en los brazos de acuerdo a su aro de color. Acá tengo una... Podemos ver, las insignias son de aro celeste, vos tenías servicio, sanidad. Esas son las especialidades. Especialidades Scout. Ajá. Jardinero, forestal, servicios públicos, guía de caminos. Vos tenías que saber la ubicación de puntos principales en tu barrio para indicarle a las personas dónde podían, si buscaban un lugar, dónde ir. Carpintero, herrero, para saber trabajar con los caballos. En esa época los caballos eran... Sí, seguían usando. Entonces todo esto hacía a que vos rindas tus especialidades Scout. Y así ibas cumpliendo como una serie Y de así etapas. ibas cumpliendo con tu etapa de rendir tu segunda clase, que tu segunda clase era una insignia que era la sonrisa del Scout, que se conoce como la sonrisa, es el siempre listo, de la flor de lis, y se te ponía en el brazo izquierdo. Alrededor ibas poniendo todas tus especialidades. Después rendías tu primera clase, que era el máximo, la prueba más alta para rendir, y una vez que tenías tu primera clase, se cambiaba la insignia de segunda por una insignia blanca con la flor de lis completa, con la sonrisa del Scout y las 3 hojas. Y eso te habilitaba a seguir rindiendo una cierta cantidad de especialidades. Además, cada grupo de especialidades tenía un cordón celeste, después pasabas un cordón celeste y blanco, y después de pasar el cordón celeste y blanco y haber pasado, creo, no me acuerdo bien si eran 20 o 30 especialidades, el grupo, el jefe de agrupación, hacía una solicitud al Instituto Nacional de Scouts que se le apruebe el Scout de la Patria. Y tenías que cumplir un montón de requisitos de servicio a la comunidad y todo. Y a mí en el año 76, en Campana, en el campamento de patrullas, se me entregó la insignia de Scout de la Patria y pasé a ser el primer Scout de Beltrán. Sí, claro. Imagino que no debe ser fácil cumplir todas esas tareas, porque no solo, claro, estás hablando no solo de especialidad, sino también de otros requisitos. Eran muchos más requisitos, más Que no era una cosa sencilla. No, en esa llegar época era diferente el scoutismo. No teníamos, era más estricto, más marcial, más rígido. Claro, y bueno, imagino en un ambiente quizás más bien militar, Digamos que... muy parecido a los principios del escultismo, que era... Mi insignia de Scout de la Patria me la dieron en el año 76. Todavía estábamos en plena dictadura. Claro. Así que, sí, era muy estricto.
Bueno, y después hubo un proceso en el cual el Grupo Scout dejó de estar en el Arsenal y pasó a tener el terreno que tenemos ahora. Bueno, sí, el proceso fue largo porque en el año más o menos 77, 78 no nos dejaron entrar más al Arsenal. Claro. Y no nos dejaron entrar, es una frase, no nos dejaron salir. Nos acuartelaron, íbamos a salir con los chicos, los militares se nos plantaron adelante, fusil en mano, nadie sale acá, ustedes están detenidos acá adentro. Ah, pero bueno, sí. Fue una buena época historia. difícil. Claro, claro. No estaban los lobatos, éramos todos de tropa. Pero bueno, conocíamos al jefe del batallón, que el hijo había estado en la tropa, así que lo llamamos internamente, pedimos con el jefe de batallón todo y nos dejaron salir. Pero fue un susto de 2 horas. Tener soldados que te están apuntando y te están mirando mal y diciéndote que te quedás encerrado. Claro, imagino que fue una época un poco difícil. Era una época difícil. Era una época difícil. Los chicos a esa edad no todos se daban cuenta, pero era una época difícil. De ahí, ¿qué hice? Se pidió permiso para sacar todos los materiales. Carpas, ollas, sogas, troncos, materiales. Mucho material para trabajar que estaba dentro del cuartel. Se pidió una camioneta, se sacaron, pero no teníamos dónde llevarlo. Entonces mis padres prestaron la casa para que se depositen todos los materiales y se use como sede, porque teníamos un terreno baldío, que era todo parque, y continuamos las reuniones en mi casa. Claro. ¿Se hacían las actividades? Se seguían teniendo las actividades en mi casa. Y era como la mitad de la sede actual. Estos son 2 terrenos, teníamos en un solo lote, estábamos las actividades. Como teníamos muchos materiales, se fueron distribuyendo los materiales en las casas de otros scouts, como Claudio de León, Claro. la familia de León, que también prestaron su casa para guardar materiales, y se alquiló la primera sede comercial de la agrupación. En la calle Irigoyen, al 400, se alquiló un local donde se comenzó como sede oficial. Entonces era la sede donde todos se venían a inscribir, teníamos nuestras reuniones de jefatura y reuniones de guías de patrulla se hacían ahí y se guardaban los materiales. Ajá. Estuvimos, creo, así como casi 2 años, hasta que la comisión de padres de la agrupación, en ese momento el señor Casero, la señora Olga Sicota, Amalia Palomino, Edith Contigiani, consiguen en la municipalidad, encuentran que estos 2 lotes no tenían dueño, eran fiscales y se pide la ocupación. Claro. Se ocupan Claro. los terrenos, se limpian y se empieza a construir lo que es actualmente al lado de la oficina, lo que es actual oficina de jefatura, la de la agrupación, donde está la cocina. Esa fue toda la sede. Ahí se empezaron a guardar los materiales y nos vinimos acá. Pero acá era una jungla de cascotes, bananeros y plantas. Es un terreno baldío. Terreno baldío lleno de pastizales. Y las reuniones de tropa eran, el 50% de la reunión de tropa era limpiar el terreno y después hacer actividades. Y me parece importante recién que estuviste mencionando nombres, porque, a ver, pensándolo bien, fueron años, no solo la época era difícil, también los años que el grupo tuvo que pasar, y imaginando que en ese momento hubo muchas chances de que el grupo dejara de existir, porque había las posibilidades de no tener el terreno, pero todo ese grupo de familias, de apellidos que mencionaste, hicieron mucho para que hoy estemos acá festejando 50 años. Tengo entendido, en ese momento estaba tu hermano de jefe de grupo. Mi hermano estaba en esos momentos como jefe de agrupación, cuando hicimos el cambio. Y bueno, después vino el señor Caseros, después estuvo mi padre, Mariano Sicota, y después estuve yo en los años subsiguientes en la jefatura de la agrupación. Fueron años difíciles, muchas familias, mucho trabajo y la verdad mucho esfuerzo, muchas horas todos los días de venir, de cuidar, que no nos roben,
de que no se lleven las cosas y de conseguir que INSA en ese momento consiga en la provincia de Buenos Aires la titularidad del terreno. Eso es muy importante, porque no sé si hay muchos grupos scout que hayan logrado una cosa así, de tener un terreno propio, de tener como nosotros, tener la posibilidad de la tranquilidad de tener algo nuestro. Por eso como que es muy importante quizás esa época, quizás mucha Sí, gente... fueron muchos trabajos, viajes a La Plata, viajes a la capital, y conseguir la información que siempre el Estado dio muchas vueltas para brindar, pero se consiguió. Se consiguieron las escrituras a nombre del grupo Flores Beltrán. Y bueno, entonces llegamos a tu momento en que ya fuiste dirigente. Yo estuve como scout, subguía, guía de patrulla, guía primero, que era el jefe de los guías, subjefe de tropa, jefe de tropa. Hice toda la seguidilla de cargos en lo que era tropa, lo que es actualmente la unidad. Pero nada más masculina, porque no teníamos... Y en el año, más o menos, a partir del año de la década del 80, se empezó a unir la parte femenina en los grupos, las ramas femeninas. Y bueno, ahí ya el grupo empezó a cambiar con más dirigentes femeninas y ya las ramas éramos más. Pero para que lo que tengo entendido es que trabajaban por separado, ya no estaba... No se cada podía, uno tenía su dirigente, su actividad. No, sí. La tropa estaba por un lado, la ronda estaba por el otro lado, la cabaña también, que era la tropa femenina, la cabaña, estaban por otro lado. Sí, no se podían, no se permitía que estén juntos los chicos y las chicas. Quizás compartían el espacio, el terreno, El espacio, pero... sí, las competencias. Nosotros dentro del movimiento, dentro del grupo, sí hacíamos actividades juntos, porque si no había temporada que éramos muy pocos. Entonces nos uníamos y para poder estar, que pasen mejor las actividades, más gente para aprender, era más fácil enseñarles las actividades, el aprendizaje, pero sí cada rama tenía su jefatura. ¿Y te acordás un poco de los campamentos anuales o digitales, algo, cómo eran? En esa época teníamos cada 2 meses un campamento de fin de semana. Sí. Era... ¿Cuánto, perdón? Un campamento de fin de semana cada 2 meses. Cada 2 meses un campamento. Bimestralmente teníamos un campamento de fin de semana, que el lugar fijo teníamos un lugar fijo en Ingeniero Maastricht. Hoy día ya es un country donde íbamos a acampar. Pero eso era para volcar el aprendizaje de todo el año, de lo que sea. Bimestralmente se iba practicando ahí. Teníamos después nuestro campamento anual. Te puedo nombrar San Antonio de Areco, Córdoba, Entre Ríos. Que siempre, perdón, quizá pregunta obvia, pero siempre era a fin de año. El campamento... Siempre fue a fin de año. Sí, siempre fue a final. No hacíamos muchos campamentos de invierno por el frío, con todas las ramas. Los campamentos de invierno comúnmente se realizaban con patrullas de cintas blancas y dirigentes para aprendizaje. Entonces no había problema. Para los chicos que están mirando, ¿qué sería patrulla cintas blancas? Patrulla cintas blancas es la actual patrulla Murciélagos. Ajá, sí. Cintas blancas, cuando eras subguía o guía de patrulla, se te ponía en la camisa una cinta blanca, eras subguía, 2 cintas blancas, eras guía de patrulla, 3 cintas blancas, eras guía primero. Digamos que sería como un inicio de lo que era la patrulla Murciélago en la actualidad. Todavía no existía. ¿Tengo entendido o sí? No, antes se la llamaba patrulla de cintas blancas. Por eso, ok, perfecto. Con Claudio de León formamos la patrulla Murciélagos. Ah, ok. ¿Vos ahí ya eras jefe de tropa? Ya estábamos en la jefatura, sí. Y se formó la patrulla Murciélagos. No me acuerdo, creo que estaba como subjefe de tropa y Claudio de León guía primero. ¿Te acordás cuáles fueron las primeras patrullas del grupo? Mira, las primeras patrullas teníamos patrulla Águilas, Halcones, Zorro, Tigre y la patrulla Tortuga. Patrulla Tortuga. Lenta pero segura, decían. Está bien. La patrulla Tortuga duró un poco, pero bueno, fue una de las patrullas de la agrupación. Pero Águilas, Halcones, Zorro,
la patrulla Mapache, que era la de Claudio de León. Claro. De esas, creo que Mapache y Águila están nomás, creo que han sobrevivido. Han sobrevivido. Bueno, Claro, son... Pero bueno, ¿quién te dice que quizás en algún momento se pueda llegar a revivir? Bueno, a ver, O sea, queda el desde el año registro. 70. Queda el registro acá. Sigue, la patrulla Águila sigue, que era mi patrulla, ¿no? Está Por bien. nada decir. La mía también, así que tenemos el mismo placer de la misma pasión. La misma pasión. Bueno, llegó tu momento quizás de ser jefe de grupo. Una pregunta. Dos preguntas tengo. Cuando empezaste a ser dirigente, ¿cuántos años tenías? A hacer lo que sería dirigir chicos. 17 años. 17 años. 17 años. ¿Y cuando fuiste jefe de grupo? 21 o 22 años. A ver, Como jefe de agrupación. para las edades actuales, un 21 o 22 años, estás recién empezando a ser dirigente. Vos a esa edad estabas siendo jefe de grupo. Ya estábamos dentro de la jefatura de jefe de agrupación. En ese momento quizás no lo pensabas, o sí, pero ¿te considerás que eras demasiado joven o no? Éramos muy jóvenes. Éramos muy jóvenes, no había dirigentes mayores. Te pregunto por qué, quizás no lo tenés la respuesta, pero... No tengo una respuesta, pero no... Yo creo que el momento social y político que vivíamos del proceso hacía que no haya dirigentes mayores. Y sí los jóvenes que tratábamos de mantener el grupo, le hacíamos frente a lo que venía. Había que ser jefe de agrupación y nos rotábamos entre los jóvenes para ser jefe de agrupación. Eran 2 años y ese 2 años, bueno, Enrique es jefe de agrupación, Claudio es jefe de agrupación, era lo que podíamos hacer, no teníamos dirigentes mayores, no había. Igual ahora pensando, retrocediendo en las primeras épocas, que el fundador del grupo, me dijiste... El señor Barreira. El fundador del grupo, Barreira. ¿Era ya un señor grande o también Era un señor grande. joven? No, era una persona, y calculo yo ya una persona de 50 años, el maestro scout, porque ya era maestro scout, ya venía de carrera scout. Él con su aro de jigwell, sus tacos de madera y su sombrero scout, era nuestro gran maestro scout. Qué lástima que no podemos revivir quizás alguna foto. No ha quedado mucho registro. No ha quedado mucho. Pero era como para tenerlo, para saberlo. Apelo ahora a tu memoria para rememorarlo. ¿Cómo era el señor Barreira? Ya que me estás dando imágenes. El señor Barreira era un señor que se paraba y todos lo respetábamos. Y si él decía silencio, nadie más hablaba. Muy respetuoso, era un hombre que inspiraba respeto, silencio para escucharlo y los conocimientos que nos brindaba, las historias, era para quedarse mirándolo y escucharlo, que nos contaba y nos enseñaba lo que era el ser scout. Era un honor que él nos venga y nos dé las charlas para aprender qué era ser scout. Ya falleció hace bastante tiempo. Sí, ha fallecido. Sí. En la familia Barreira, los hijos, Alicia fue dirigente de manada y el hijo también estuvo en tropa dirigiendo. O sea que la familia Barreira también tuvo gran nombre, una impronta importante en la agrupación. Claro, eso es importante recordarlo. Es importante saberlo de que en esto, todo lo que nosotros ahora disfrutamos, hay mucha gente que puso Como pasa hoy día. Puso mucho para hay familias que dejan su vida, ya padre, madre, hijos y abuelos vienen a trabajar. Dedicados, Bueno, y ahí pasaba lo mismo. Exactamente. Y lo hacíamos con ganas. Bueno, nada, nos están viendo seguramente muchos chicos, muchos beneficiarios o adultos jóvenes que recién están empezando, que nos están mirando, que se están preguntando cómo fue que estamos acá haciendo actividades en este terreno.
Y nada, quería preguntarte si querés dejarle un mensaje, qué le dirías, qué consejo, no ya como dirigente, como jefe de grupo que fuiste, sino como una persona que pasó, que tuvo la experiencia, que trabajó por esto, que aportó su granito de arena. Nada, eso, quería preguntarte el mensaje que querías decirle. Lo único que quiero recordar es desearles a todos los jóvenes, un mensaje a todos los chicos, es que el escautismo hay que llevarlo muy dentro del... me emociona. Sí. Muy dentro del corazón. Sí. Para ser scout se nace, se hace y se vive siendo scout. Scout una vez, scout toda la vida. Creo que no se puede dejar de ser scout. Pero hay que comprender a los chicos jóvenes que el dirigente se sacrifica mucho para que ellos puedan aprender y puedan utilizar todas estas herramientas que están dentro del movimiento. La capacitación, el conocer, el poder viajar, el poder hacer campamentos, el poder aprender. A ellos a los dirigentes les cuesta el doble, porque ellos lo tienen que aprender y aprender a enseñar. Entonces, que los chicos tienen que comprender que hay mucho sacrificio. Y quiero recordar con mucha emoción a mis viejos que dieron gran parte de su vida, mi hermano, y la familia Caseros, la familia Contigiani, la familia Ledesma, la familia de León. Muchos, me voy a olvidar, sí, me olvido de muchos, pero fuimos la familia Palomino, fuimos muchas familias y muchos hijos que hicimos esto que es el Grupo Scout, que pueda estar con ustedes. Dejamos parte de nuestra vida para que ustedes estén. Así que sigan adelante, chicos, no abandonen esto. Este es un gran futuro, es algo hermoso, es algo que nunca se va a olvidar y cuando sean grandes van a querer volver a ver dónde fue su infancia. Así que muchas gracias y siempre listo para todos. Muchas gracias a vos, Enrique. Te daría la mano, pero la verdad que no estamos en una época... Nuestro codo izquierdo, nuestra mano Así izquierda. Que nada, siempre listos. Siempre listo Gracias para por servir venir de como nuevo. decíamos en mi época. Gracias. Corte.